Dios nuestro, gracias Padre por el día de hoy que nos das. Te pedimos, Señor, que tú, mi Dios, seas ahora quien nos hable, que nuestros corazones estén atentos a ti, Señor, mientras estudiamos, mi Dios, y avanzamos a lo largo de tu palabra, Señor, conociendo un poco mejor, Señor, lo que tú hiciste mientras estabas aquí en la tierra, Señor. Y también, Señor, entendiendo que tú hoy sigues obrando, mi Dios, a través de tu Santo Espíritu aquí en la tierra. Tú sigues obrando, Señor, a través de nosotros, por medio del poder del Espíritu Santo. Y, Señor, pedimos, Señor, que ahora, pues, que mientras vemos tu vida, Señor, aquí en la tierra, podamos también nosotros vivir tu vida, reflejar tu vida a los demás. En tu nombre oramos y agradecemos. Amén. Bueno, recordando un poco, repasando, siempre es bueno repasar lo que hemos venido viendo. Comenzamos con la vida de Jesús y estamos en una sección que es el primer viaje en Galilea. Esto le toma al Señor Jesús todo lo que es el primer año de ministerio. Y bueno, conocimos algunas cosas, tengo aquí notas, por ejemplo, vimos como Jesús sanó al hijo del noble, lo rechazaron en Nazaret, se fue a Capernaum, ahí reclutó a 4 de sus discípulos. Hasta esta fecha solamente 4 han sido llamados personalmente, aunque ya para entonces probablemente los 12 estaban siguiendo a Jesús. No había Dios elegido todavía a los 12 en forma particular como los apóstoles. Todo el primer año tuvo discípulos siguiéndole, pero aún no los designados como apóstoles. Vimos la liberación del endemoniado, la suegra de Pedro sanada, el primer viaje con los discípulos, Jesús sana a un leproso, y bueno, el llamamiento de Leví, otro más. Cristo defendió a sus discípulos, ¿se acuerdan? Con la situación que le acusaban ahí de que por qué comía con pecadores. Y avanzando un poco más, también ahora llegamos a un momento de la historia de Jesús donde finalizando el primer año, las multitudes iban en aumento. El segundo año es lo que conocemos como el año de popularidad. Pero también con la popularidad del Señor Jesús comenzó la oposición. Los 3 años, recuerden que el primer año es año de inauguración, es lo que estábamos viendo. Comienza ya después de la fiesta en Jerusalén que vimos, comenzó el año de popularidad, pero también hubo un aumento de la oposición, y el último año es ya el año de una oposición abierta y directa. Pero en este capítulo que vamos a ver hoy, acompáñenme si quieren, por favor, es Mateo capítulo 12. La historia continúa también, por ejemplo, en Marcos y en Lucas. Estábamos recién viendo, si ustedes vieron cómo cuando Jesús defendió a los discípulos de Lucas 5, 33 al 39. Esta historia también seguiría en Lucas 6. Entonces tú puedes, si quieres, y no nos da el tiempo para ver la historia en los 13 evangelios, pero Lucas 6, del 1 al 11, narra este acontecimiento. Lo verás también en Marcos 2, del 23 al 38, pero nos vamos a centrar en este caso en Mateo. Nos centramos en Mateo por la situación que se presenta ahora. Mateo le presta mucha atención. Recordemos el enfoque del Evangelio de Mateo. Mateo quiere presentar a Jesús como el Mesías Rey para la nación de Israel. Está escrito a judíos. Y como tal, en este Evangelio, como que todo lo que es este relato adquiere un poco más de importancia para Mateo. Mateo capítulo 12 y aún Mateo capítulo 13, vamos a ver ya una rebelión de parte de los judíos contra el rey. Y esta rebelión se va a ir tornando, podríamos decirlo así, cada vez más y más feroz contra él. Los fariseos, hasta este momento, si ustedes recuerdan, ya rechazaron a Juan el Bautista. Si regresaríamos un poquito nada más a Mateo capítulo 11, leo el pasaje, algunos versículos, porque es desde el 1 hasta el 19. Dice el versículo 2, al oír Juan en la cárcel, ya está en la cárcel en el capítulo anterior,
envía a los discípulos de Juan, envía a sus discípulos a preguntarle, ¿nos equivocamos? ¿O de verdad tú eres el que habría de venir? Y Jesús le responde de alguna manera unas palabras que le afirmaban y le daban consuelo a Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, diciéndole, vayan y cuenten lo que están viendo. Hay milagros, los cojos andan, los ciegos son sanados, a los pobres se les anuncia el evangelio. Esas son promesas mesiánicas. Pero una vez que se van los discípulos, fíjate el versículo, si están ahí conmigo en Mateo 11, el versículo 7, dice que mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir de Juan a la gente. Y habla acerca de cómo, dice aquí, ¿qué saliste a ver al desierto? Era un hombre con lujos, era un hombre que tenía gran elocuencia, un hombre, dice aquí, era un hombre, un profeta. Versículo 9, sí, os digo, y más que un profeta. ¿Y qué había pasado con Juan? Estaba ya en la cárcel. Había sido rechazado porque, si bien muchos se bautizaron, ¿quiénes se bautizaban? ¿Se bautizaban los fariseos? ¿Los sacerdotes? ¿Los líderes del pueblo de Israel? No. ¿Quiénes se bautizaban? El pueblo, los pobres, la gente humilde. Y los líderes no creyeron. Habían rechazado, entonces regresamos, esto nada más fue como un contexto, queremos contextualizar el pasaje que vamos a ver ahora. Habían rechazado a Juan el Bautista y ahora el rechazo se va a tornar, como les decía yo, más feroz en contra de Cristo. Y recordemos que en esa multitud que sigue a Jesús están probablemente ya los 12 de forma completa, posiblemente, pero hay muchos fariseos también, hay muchos falsos seguidores de Cristo que buscaban nada más una ocasión para venir y acusar. Y le traían informes a los sacerdotes y a los fariseos. Y fíjate que ahora, resumiendo un poco lo que es el capítulo 2 y capítulo 13, que no vamos a ver completamente, nada más vamos a ver como la mitad del 12, rechazan a Cristo porque le atacan el carácter de Cristo, en primer lugar, con el asunto de las espigas, que vamos a ver enseguida. Atacan a Cristo de hacer el bien. Y aún al final del capítulo 12, lo atacan de estar aliado con Satanás. Esa parte ya no nos toca verla en este sermón. Pero bueno, vamos a centrarnos en primer lugar en el conflicto en cuanto al Sabbat. Eso es lo que me gustaría tocar, el objetivo del estudio de hoy. Y vamos a ver dos relatos. El tema, luego, por agarrar dos relatos me alargo mucho, esperaría no hacerlo, me voy a centrar un poquito más en uno de ellos. Y fíjense versículo 1, voy a leer y después platicamos un poco al respecto. Dice Mateo 12:1, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mira, parecería como que, el relato de ahora, está caminando Jesús con los discípulos en un campo y los discípulos empiezan a arrancar espigas. Fíjate que los fariseos no están acusando a los discípulos de robar. De hecho, esto era algo
lícito, algo legal, no solamente como una referencia. Por ejemplo, en el versículo, en Deuteronomio capítulo 23, dice que cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con la mano, pero no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Es decir, era permitido, era algo válido, que los campos tuvieran caminos por donde pasaban los transeúntes, y si tenían hambre, parte de la enseñanza que se daba en la ley era el cuidar al extranjero, cuidar al peregrino. Entonces, si una persona iba de camino de una ciudad a otra, no tendría que preocuparse de la comida. ¿Por qué? Porque el campo le daría de comer. Porque los judíos tenían que ser compartidos y no había vallados. Nadie tendría que poner un vallado para que no entren a mi campo y me roben los elotes. No, o sea, era algo válido. Solamente había un requisito. ¿Cuál era? Con la mano. Lo que con la mano puedas arrancar y comer allí. No es llevar el itacate y guardar las bolsas y llenar no. Había muchas leyes de cuidado. Por ejemplo, cuando hacían la siega, ¿sabes qué tenían que hacer? No rebuscar. Si pasaban entre las vides a recoger las uvas, decía la ley, no mandarás a alguien a rebuscar a ver si te quedó algo, porque lo que quede lo tienes que dejar ahí, para el pobre, para el huérfano, para la viuda. Cuando trilles y cuando recojas el trigo, no mandes a alguien o no vayas y rebusques a ver si se te cayó algo. Al contrario, cuando veas al pobre, deja caer algo para ellos. ¿Recuerdas una historia donde ocurrió así? La historia de Boaz y Ruth. Entonces ahí vemos cómo lo que caía lo iban recogiendo. Entonces, en este caso, lo que los discípulos hacían de recoger el trigo era algo legal, algo válido. Ellos tuvieron hambre, dice en el versículo 1, no era que querían una botana. Versículo 1 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y los discípulos tuvieron hambre. Entonces había una necesidad. Normalmente cuando vemos en el caso de la Biblia, cuando a veces el hecho de tuvieron hambre, a veces no es como el hambre que, ya tengo ganas de comer algo y voy y me compro algo en la tienda. En muchas ocasiones en la Biblia, cuando tienen hambre, vemos un hambre real, un hambre de esas que duelen, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, ¿recuerdan ustedes alguna otra frase que diga que alguien tuvo hambre? Esaú tuvo hambre. Y ahí en el contexto parece indicar que él se sentía que se moría. Porque dice, si me muero, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Dame de comer. Entonces tenía hambre. Jesús 40 días ayunó y luego tuvo hambre. Nosotros lo mucho que aguantamos 4 horas y ya nos da hambre, ¿no? Entonces a veces el concepto de tuvo hambre no es que se les antojó una botana, o sea, había hambre, y en ese caso no voy a decir que se estaban muriendo, pero sí era una necesidad, no un gusto. Tuvieron la necesidad, ¿y qué hicieron? Arrancar las espigas para comer. Y dice versículo 2, aquí están los fariseos, acusan inmediatamente los fariseos a Jesús. ¿De qué lo acusaron? ¿De que robaba? No, la acusación no era ustedes están robando. ¿Cuál era la acusación? En el día de reposo. Lo están haciendo en el día de reposo. Y eso fue lo que los molestó a ellos mucho. Ahora, platiquemos un poco en cuanto al día de reposo. ¿Qué día es el día de reposo judío? El sábado, el Sabbat. El Sabbat, que es parte de la ley, es el cuarto mandamiento. Santificarás. Lo tenemos ahí como que la versión católica, no lo sabemos. Santificarás las fiestas. Pero ¿qué dice el cuarto mandamiento? Guardarás el día de reposo para santificarlo. Guardarás el sábado para santificarlo.
Y el Sabbat era una señal especial del pacto de Dios con Israel. Cuando Dios había sacado a los judíos de Egipto y los llevaba hacia la tierra prometida, llegaron ahí al monte Sinaí y Dios entrega la ley, entregó los 10 mandamientos. Y Dios dejó dentro de los 10 mandamientos un mandamiento que a lo mejor nos parece un poco ilógico. O sea, es lógico no matar, no robar, no mentir, no adulterar. Son cosas morales que yo no tengo que hacer. Pero ¿por qué Dios pide que descanse? Como una ley. Lo que pasa es que ese día en lo particular era una señal del pacto. El pueblo de Israel tenía la circuncisión como una señal de la promesa abrahámica. Y el Sabbat como una señal del pacto mosaico. El pacto mosaico era el pacto de Dios con Israel. Cómo Dios se revelaría a ellos. Cómo se tenía que comportar ese pueblo. Y la señal era el Sabbat. Sin embargo, los líderes religiosos habían convertido el día del Sabbat, que era un día de bendición espiritual, de gozo, en un día de observaciones legales. Y las reglas convertían el Sabbat en una carga, no en una bendición. El comentario de William Barclay explica algunos detalles. No soy muy bueno memorizando, entonces voy a leer un poco el comentario. Préstenme atención, por favor. Dice William Barclay: para los escribas y los fariseos, el delito de los discípulos no era coger espigas y comerse los granos, sino el haberlo hecho en sábado. La ley del sábado era muy complicada y minuciosa. El mandamiento prohibía trabajar en sábado, pero los intérpretes de la ley no se daban por satisfechos con esa simple prohibición. Había que definir lo que era un trabajo. Así que especificaron 39 acciones básicas que estaban prohibidas en sábado. Entre ellas figuraban segar, trillar, aventar y preparar una comida. Sí saben lo que es cada una de ellas, ¿no? Segar es cuando llegas y cortas el trigo. Trillar es cuando pasan el trillo por encima de los granos para separar la hoja del trillo. Aventar es cuando agarraban los granos, los avientan al aire para que se separe el trigo y la hojita se la lleva al aire. Y finalmente preparar una comida, pues ya es agarrar los granos y prepararlos, ¿no? Dice, eso estaba prohibido, así que dice, los intérpretes no estaban dispuestos tampoco a dejar así las cosas. Había que definir cuidadosamente cada entrada, cada punto de la lista de trabajos prohibidos. Por ejemplo, estaba prohibido llevar una carga. Eso dice la ley, no llevarás carga alguno. Pero la cuestión es, ¿y qué es una carga? Entonces ellos, dice, una carga era cualquier cosa que pesare tanto como 2 higos secos. ¿Has pesado 2 higos secos? Eso era una carga. Estaba prohibido hasta la mejor insinuación de trabajo. Cualquier cosa que pudiera considerar simbólicamente como un trabajo estaba prohibido. Posteriormente, otro maestro judío dijo, arrancar espigas era una especie de siega. En su acción, los discípulos fueron culpables mucho más de solo quebrantar la ley. Al arrancar las espigas, estaban segando. Al restregarla con sus manos, eran culpables de trillar. Al separar el grano de la paja, estaban aventando, probablemente porque soplaban para separar el grano de la paja, eran culpables de aventar. Y en todo caso, en ese proceso, eran culpables de preparar una comida en sábado, porque no lo habían hecho un día antes. Entonces te das cuenta cómo Jesús acusó a los judíos ¿recuerdas? De que colaban el mosquito pero se tragaban el camello. Y aquí estaban siendo muy minuciosos con detalles mínimos, con detalles muy pequeños que ellos veían ahí. Y ese era el problema para ellos. Ahora, quisiera yo al respecto nada más
me costó un poquito preparar el estudio de hoy porque es técnico y no quiero quedarme con lo técnico. Es bueno que los estudios los llevemos a la práctica, a nuestra vida, que los traigamos a nosotros. Entonces sí hay varias lecciones que quisiera yo compartir. En primer lugar, el Sabbat nunca fue dado a la iglesia. Nosotros no tenemos Sabbat. No tenemos nosotros una orden que diga, tienes que guardar el sábado como lo hacemos. Para nosotros, nuestro día de la señal del pacto con nosotros es el domingo. ¿Por qué? Porque no estamos bajo el pacto mosaico, estamos bajo el nuevo pacto. El nuevo pacto, ¿recuerdas cuando en la última cena, en la cena el Señor dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros? Nosotros vivimos bajo ese nuevo pacto. Y la señal del nuevo pacto fue la resurrección de Cristo. ¿Cuándo resucitó Cristo? El día domingo. Entonces fue el primer día de la semana, día domingo, primer día de la semana, Él resucita y hoy como cristianos guardamos no el Sabbat, sino más bien el domingo como el día del Señor. Ahora, si entendemos, me voy a piratear acá un pequeño estudio, ya se ríe ahí George, ¿por qué? Pero en el retiro que tuvimos de pastores, tocaron un buen estudio al respecto de lo que es el descanso. Y a veces nos equivocamos en cuanto a lo de que el descanso significa. Descansar es más que solamente no hacer nada. Hay veces que decimos, quiero descansar y no hago nada para descansar. Pero es más que eso. Cuando Dios le pide a los judíos que guarden el sábado, se los pide porque tenía en mente algo mucho más que solamente no hacer nada. Para empezar, el origen del sábado, ¿recuerdas dónde aparece la primera vez en la Biblia el sábado? En la creación. ¿Cuántos días Dios tardó haciendo todo lo que existe? 6 días, y el séptimo descansó. Alguno decía, ¿y por qué Dios tardó tanto? Pudo haberlo hecho en menos, ¿verdad? Pero bueno, no necesita Dios miles de años. 6 días bastaron y lo pudo haber hecho en 1. Pero bueno, fíjate, ¿por qué descansó Dios? ¿Se cansó? Dios no se puede cansar. Pero Él, el último día, Él vio todo lo que había hecho. Era bueno en gran manera y reposó Dios. ¿Porque estaba cansado? No. ¿Qué hizo Él en ese reposo? Contempló su creación. Ese fue el reposo para Dios. Contemplar su creación. Ver todo lo que había hecho. Ver al hombre, ver los animales, ver la perfección de ese momento. Y cuando en la ley vienen los mandatos acerca de lo que es el reposo, fíjate, voy a mencionar algunos. Existía el reposo semanal, el Sabbat. Esto, por ejemplo, ahí en Éxodo 34, 21, se menciona que tenía que ser regularmente, una vez a la semana, un descanso. En ese descanso tenían que descansar físicamente, ninguna obra de trabajo haréis. De hecho, los judíos llevaron al punto de que hasta planear mis trabajos de la semana estaban prohibidos. No queremos nosotros ser legalistas, pero a veces sería bueno pensar un poquito en eso y aplicarlo también a nosotros. A veces llega el día de descanso y ¿qué estás haciendo el día de descanso? Pensando en trabajar. Ya estás esperando que se acabe el domingo para entrar el lunes a trabajar. Y planeando, no, esta semana tengo que hacer. Y sabes que el judío, y en la ley está implícito también el hecho de que descanso era olvidarte de esas cosas. Pero el Sabbat era un día, ¿para qué? Para regocijarte en el Señor, para pensar en Él, para hablar de Él, para enseñarle a los hijos, gózate con ellos. Ni siquiera cocines ese día, cocínalo un día antes. ¿Para qué? Para que ese día estés con tu familia y te goces con ellos. El Sabbat era un día de descanso físico, pero era un día de descanso espiritual. Además del descanso del Sabbat, existía un descanso mensual.
Si tú buscas Números capítulo 10, Números capítulo 28, te vas a dar cuenta que una vez al mes existía la fiesta de la luna nueva. Y en la fiesta de la luna nueva había cosas, por ejemplo, estaba prohibido ayunar. Tenías que hacer lo contrario, comer. ¿Y sabes qué hacían en esa fiesta? Esa fiesta era para celebrar la provisión de Dios en sus vidas. Agradecer a Dios por lo que Él te ha dado. Y celebrar que Dios es fiel. Era una fiesta como un sabbat, pero que donde cayera la luna nueva, si caía en miércoles, ese día era sabbat. Así que era un sabbat entre semana, un sábado entre semana. Ese era el enfoque ahí. Además de eso, había una fiesta de un año completo. ¿Recuerdas cuál es esa fiesta de un año completo? El año de reposo. Ese año era el año donde la tierra se dejaba descansar. Y no podían sembrar, no podían salir a trillar, no podían cegar porque no se había sembrado nada. ¿Cómo se hacía ese año de reposo? Por fe. Era un acto de fe decir, voy a descansar. Imagínate tú que fueras agricultor y este año tienes prohibido sembrar. ¿De qué vas a vivir? Ahora, no es lo mismo que nos está pasando a nosotros muchas veces. Hay gente que no viene a la iglesia porque, ¿de qué voy a vivir? ¿No era un acto de fe lo de los judíos? Un año completo de no trabajar, de no sembrar. ¿Cómo lo hacían? Por fe. ¿Sabes qué decía qué dice la Biblia al respecto? Ese año te va a dar. Te va a dar lo necesario. El año anterior cosecharás abundantemente, el año que sigue cosecharás abundantemente, y ese año que no trabajas, la tierra dará de sí su fruto para que tú comas. No sé si te das cuenta que es un acto de fe, descansar. Y Dios te pide que descanses. Y a veces para nosotros, la verdad que este estudio fue, de todos los estudios, o sea, uno dice, se van a un retiro de pastores, seguramente estudian teología, cosas profundas, ¿no? Algo tan sencillo como esto nos fue un buen jalón de orejas, porque a veces sencillamente el hecho de planear, descansar, es un acto de fe. Oye, que voy a dejar de trabajar, voy a dedicarme para el Señor un tiempo, es un acto de fe. Decidir poder congregarme el domingo es un acto de fe. ¿Y si no trabajo? ¿Y si me va mal? Entonces Dios no te puede proveer para que al menos un día a la semana tú descanses. Ese descanso, insisto, no es solamente no hacer nada. Es un tiempo donde invariablemente yo reposo físicamente y espiritualmente. Es bueno que el estar aquí en la iglesia sea para ti un reposo. Venir y cantar, que sea un reposo, que tu alma descanse cuando tú alabas al Señor. Que recibas, que los cantos sean justamente así como la lluvia sobre la tierra que le sacia esa sed a la tierra árida. Que tu corazón descanse en Dios cuando llegas aquí a la iglesia. Pero que salgas de aquí y que sea un descanso también. ¿Sabes qué hacían el sábado? ¿Qué hacían esos días? Se reunían los hermanos. Que te puedas reunir como familia, que te puedas reunir con hermanos en Cristo. Aprovecha tu sabbat, que sería nuestro domingo, ¿para qué? Para descansar en Dios. Además de eso, también fíjate que había un descanso diario. En esto lo podrías leer en Hebreos capítulo 4, cuando dice que diariamente tú te acerques al templo de Dios. Y en Hebreos habla del descanso, dice, si hubiesen tenido el reposo, habla de varios tipos de reposo, pero esencialmente lo que quiero enfatizar aquí es que Hebreos también menciona el reposo diario en el Señor, en que cada día tú descanses en Dios, en que tú vengas y hables con Él y tu alma descanse en Él,
toma un tiempo diario para descansar en Dios. También yo agregaba y le hacía la pregunta ahí al hombre que dio este estudio, también está el año de jubileo, de donde viene el concepto de la jubilación. La jubilación es algo también real, pero ¿me jubilo de qué? Del trabajo físico. El año de jubileo era un año de libertad de cautivos, era un año de decir descanso. El esclavo recibía libertad y él podía decir, ya nunca más trabajaré para alguien más. Y para mí el concepto de jubileo no tiene que ver, o sea, si bien recibimos una jubilación, quizás aquellos que tienen un trabajo, pero el jubileo tiene que ser ya no soy más esclavo de mi trabajo, ya no soy más esclavo de nadie, ahora soy únicamente esclavo del Señor. Y eso también tiene que estar planeado en tu vida. Hablaba con alguien en la semana acerca de esto, que me decía, es que mi plan de vida es llegar a un momento donde yo voy reduciendo mi trabajo, ¿para qué? Para servir al Señor mejor. Reduzco mis tiempos de trabajo, ahora yo no voy a trabajar quizás en unos años mis 8 horas, sino que voy a trabajar menos. ¿Para qué? Para poder discipular, para poder hablar del Señor, para dedicarme a la obra. Y eso tiene que ser la meta y el corazón de nosotros. Nuestra vida es de Él. ¿De qué va a servir todo el trabajo que me esforcé, que me reventé aquí? ¿De qué va a servir? Necio, mañana vienen a pedirte tu alma, le decía el Señor en la parábola del hombre rico, ¿recuerdas? ¿Y de qué va a ser todo lo que lograste? Cuando llegues aquí, a lo mejor cuando partas de este mundo, vas a dejar una mansión aquí y vas a llegar con las manos vacías allá. Dedica tiempo también para echar mano de la vida eterna, para echar ahorros al cielo. Haceos tesoros en el cielo, donde ni el orín ni el ladrón están. Haz tesoros allá. Dedícale tiempo a eso. Estos tiempos de reposo nos apuntan hacia el futuro. Ese es el reposo que Dios quiere para nosotros. Volviendo un poco al tema de los fariseos habían perdido de vista completamente el aspecto espiritual del reposo para enfocarse solamente en el tema físico. Era como para hoy muchos cristianos que sencillamente era cumplir. Hoy ya cumplí, fui a la iglesia y cumplí. No, o sea, iba más allá. Lo que el Señor viene a decir que era superior, algo que era superior a ese reposo, era Él mismo, era Cristo. Y vamos a ver ahora la respuesta de Cristo. Fíjate los versículos 3 al 8 que ya leímos. Le responde aquí y le pone 3 ejemplos, o hace 3 menciones. Primero, habla de David. Versículo, en el versículo 3. Quizás la historia la conoces. Para aquellos que no la conocen, les cuento un poco qué fue lo que pasó. Menciona aquí que David dice que él y los que con él estaban tuvieron hambre. Entró en la casa de Dios, comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él, a los que con él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Cuando David servía al rey Saúl, el rey Saúl sí estaba medio loco. Un día amaba a David, ven a mi toca con mi arpa, era su paje de armas, era el liberador de la nación de Israel, pero tenía celos, porque luego cantaban las mujeres como Saúl había matado miles y David 10,000. ¿Y por qué le dan 10,000 a él si él solo es el siervo? Él nada más tiró una pedrada y mató a uno. ¿Por qué le dan 10,000? Y se llenaba de celos su corazón. Y en ese celo había momentos en que deseaba matar a David. En una ocasión, David huyó con los suyos porque Saúl lo quería matar. Huyó del palacio y en su huida no tuvieron oportunidad ni de tomar armas ni de tomar provisiones y llegan a un lugar donde estaba ahí el tabernáculo. Todavía no se construía el templo. Estaba el tabernáculo. Ahora les platico del tabernáculo. En el tabernáculo había una mesa dentro del lugar santo, donde estaba también
el candelabro y el altar de incienso, estaba una mesa donde se colocaban 12 panes. Esos 12 panes representaban la provisión de Dios y se dejaban una semana allí en la mesa con incienso. Terminaba la semana, eran panes sin levadura, entonces no había que preocuparse porque se pusieran duros después de una semana, porque estaban duros desde que los habían hecho, no tenían levadura. Dejaban los panes una semana, terminaba la semana, recogían esos panes y colocaban panes nuevos. Y esos 12 panes se podían comer solo por los sacerdotes. Pero cuando David vino, tenían hambre. ¿Qué clase de hambre? Un hambre real, se estaban muriendo, venían, hay una palabra en inglés que no sé si tiene traducción al español, starving, no me suena muy bien si tiene traducción al español, que es, me estoy muriendo de hambre. O sea, llegaron ellos, preguntaron al sacerdote Abiatar, le preguntaron, ¿hay algo de comer? Y dijo el sacerdote, no tenemos sino solamente panes de la proposición, pero te los voy a dar, con tal de que ustedes están viviendo una vida santa. Y les dijo, sí, les dio el pan, comieron y pudieron seguir la vida. El sacerdote Abiatar le costó la vida haber ayudado a David, pero hizo un acto de misericordia. ¿Qué era más importante, la vida de David y sus hombres? O no, que no coman ese pan porque ese pan es sagrado. Y Jesús citó a este ejemplo, diciendo, fue más importante las obras de necesidad que cualquier costumbre ritual. Las exigencias de la necesidad humana tenían más valor. En casos de urgencia y necesidad, lo que no era lícito podría convertirse en lícito. Hay muchas cosas que tenemos que entender también así. En casos de urgencia y necesidad, siempre y cuando lo que yo haga no deshonre el nombre de Dios, ni dañe a ninguna otra persona, hay veces que debo hacer cosas que en otro momento convendría no hacerlas. El otro ejemplo que coloca el Señor es Números 28. No lo puedo leer ahora, lo de Números 28, pero lo menciona aquí el Señor, versículo 5. ¿No habéis leído en la ley, en Números 28, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Se podía trabajar en el día de reposo? No, pero el día de reposo para los sacerdotes había doble trabajo, porque tenían que ofrecer los sacrificios normales de cada día y adicional los sacrificios del día de reposo. Trabajaban el doble y no tenían culpa. La enseñanza en el ejemplo de David es que las obras de necesidad tienen prioridad por encima de cualquier costumbre ritual. Y la enseñanza aquí con el caso de los sacerdotes es que las obras de piedad en el culto que se ofrecen tienen mayor prioridad que cualquier norma en cuanto al sábado. Y al final citó a los profetas, fíjate el versículo 6 dice, uno mayor que el templo está aquí, y cita a los profetas, versículo 7 cita a Oseas, si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. ¿Sabes? Dios desea mucho más que cumplimientos rituales, desea amabilidad, desea la ley del amor que se lleva a cabo en nosotros. Si venimos a la iglesia, hermanos, no vengas por cumplir, ven por amor. Si algo haces, hazlo por amor al hermano. Evita cualquier cosa que no sea guiada por el amor. Y eso es algo que tenemos que nosotros que poner como regla, porque hay veces que no ayudamos, decía el Señor en un momento, no ayudamos porque no tengo tiempo para hacerlo, pero sí tengo tiempo para otras cosas. Entonces, aun cuando en todo este aspecto a lo mejor para nosotros como iglesia, ni guardamos el Sabbat, ni vamos al templo, ni tenemos los panes de la proposición,
ni tenemos las leyes de no trillar, y a lo mejor nos sentimos muy ajenos al pasaje, obviamente para nosotros, las aplicaciones son muchas. ¿Cuál es el descanso que Dios quiere para ti? Un descanso espiritual, un descanso es real, lo necesitamos, el descanso físico, pero sabes, tienes que darle prioridad a las cosas del Señor en ese día de descanso. ¿Cuál es tu día de descanso? A lo mejor tú puedes decir, ¿sabes qué? Me es imposible, por la dinámica de la vida, tener mi descanso todos los días al mismo. Por ejemplo, hay gente que trabaja alternadamente, un día trabaja, otro día no, y a veces toca trabajar el domingo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo al respecto? Quizás dividir mi tiempo de descanso en 2 días. A lo mejor trabajo el domingo, descanso el domingo en la mañana y descanso el miércoles por la tarde, y son mis días de reposo, y puedo descansar en ellos. Pero es importante que tengas tus principios para dedicar al Señor. Ahora, tengo que avanzar también porque aquí tenemos una segunda acusación. Para esta tengo un poco más de tiempo. ¿Le mueves tantito para ver mis tiempos, porfa? Porque se me apagó acá. No, yo ya tengo 4 minutos nomás. Leamos, versículos 9 en adelante. Pasando de allí, mismo día, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca una mano, y le preguntaron a Jesús para poder acusarle. La intención aquí era acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? No sé si ellos trajeron al hombre de la mano seca sabiendo que tiene necesidad, sabiendo que el Señor en su misericordia lo sanaría. Pero ahí estaba el hombre con la mano seca. Una necesidad real. Él no venía a tentar al Señor. Los fariseos sí. Y les dice, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche la mano y la levante? Y hay en los otros pasajes también dice, cuando leemos en la lectura de Lucas y de Marcos, pone el ejemplo de que aún desatan a su animal para que vaya y tome agua. Eso es un trabajo. Versículo 12, pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada y sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Entonces, esta segunda acusación acá era que incluso sanar era pecado. Y el Señor mostró cómo cualquier necesidad del hombre era superior que las leyes. Hay 2 frases nada más que menciono. Versículo 8. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y en el versículo 6 dice, uno mayor que el templo está aquí. Jesús se colocó entonces como mayor que el templo y mayor que el día de reposo. Él con estas 2 frases demostró quién era. Él es Dios. Él es mayor que cualquier ritual. Y Él busca que nosotros tengamos en nuestro corazón como por mayor de sobre todas las cosas al bien, a la misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. Muestra misericordia. Los ejemplos que muestran también quién es un hijo de Dios es eso. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con otros. Entonces, quizás lo mejor que puedas hacer es, en lo práctica para mí es, celebra tu día de reposo. Para nosotros, como les decía yo, el día de reposo tipificado de alguna manera guardamos el domingo. ¿Por qué? Porque es nuestra señal del pacto. Pero yo puedo llevarlo a la práctica diariamente, siendo una persona misericordiosa, teniendo quizás que tu descanso sea eso, tu descanso sea deja el trabajo, pero piensa en Dios en ese día, haz obras de misericordia, busca quizás a quién hacer el bien en ese día,
y que sea algo diario, una costumbre en tu vida, descansar en Dios. El día de reposo era un acto de fe, el año de reposo era un acto de fe, el jubileo era un acto de fe, y quizás tú tengas que ejercer fe para decir, yo me congregaré todos los domingos, para decir, yo voy a servir al Señor mejor, para decir, yo voy a ayudar a aquel que tiene necesidad. Eso es lo que quiere el Señor, misericordia, no sacrificios. Que no te duela tener que ayudar a alguien. Ay, tengo que sacar quizás para lo que una persona está pidiendo y tiene necesidad. No, darle 100 pesos es mucho, entonces le voy a dar mejor 10 pesos. Dios no quiere sacrificios, quiere misericordia. Que tu corazón sea movido por eso, por el corazón del Señor. Vamos a ver. Padre, gracias Dios. Gracias Señor porque tú mostraste misericordia. Y lo que tú hiciste en la cruz, ese sacrificio más grande que ha habido jamás, lo que lo movió no fue el sacrificio, fue la misericordia. Gracias Dios porque hoy Señor podemos vivir mostrando la misericordia que tú nos tuviste. Y pedimos Señor que quites de nuestro corazón cualquier actitud fariseica que nos impida mostrar misericordia y amor, que nos impida descansar en ti, que nos impida amarte Señor. Gracias Dios, porque tú eres Señor del día de reposo, porque tú eres mayor que el templo, tú eres nuestro templo. Oramos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.